Es difícil dimensionar el daño que la guerra le ha ocasionado a Colombia. Aun cuando los fusiles se silenciaron en algunos lugares, su eco sigue resonando en la vida de las personas. El miedo impuesto ya no necesita imponerse, se volvió parte de la cotidianidad, y quienes aprendieron a vivir con él, hoy, sin querer, se lo enseñan a sus hijos. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo toma recuperarse de la violencia? Sobre todo cuando todavía no hemos podido hacer memoria. A continuación, escucharán el primero de una serie de episodios dedicados a entender el conflicto colombiano, sus causas, sus huellas y sus voces. El objetivo es sencillo: prohibido olvidar, porque para crecer hay que recordar. Esta serie está inspirada en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los viajes que hemos realizado por la Colombia profunda, y está dedicada a las comunidades indígenas, negras y campesinas que históricamente han sido víctimas del conflicto colombiano. Hay cosas que no terminan, aunque el ruido ya no esté, se quedan en la voz callada, en lo que no se puede ver. Se quedan en la casa quieta, en la forma de sentir, en lo que pasa de unos a otros y no deja de seguir. Lo que queda sigue aquí. Hay una imagen que solemos repetir cuando pensamos en la guerra: disparos, cuerpos, desplazamientos. Pero hay otra escena mucho más silenciosa, una escena que se repite todos los días, que se instala en la vida cotidiana y que en muchos casos pasa desapercibida. Cuando hablamos de las huellas de la guerra, imaginamos marcas visibles, heridas en el cuerpo, consecuencias inmediatas, pero hay otras. En San Carlos, Antioquia, por ejemplo, hay personas que no pueden escuchar un helicóptero sin sentir que el cuerpo se les acelera, personas que ya no pueden volver a salir y personas que no logran volver. En una reunión en Antioquia hace unos años, alguien me contó una historia que no he podido olvidar. Un hombre regresa en la noche a su casa, después de haber pasado todo el día escondido en el monte. Esto era una situación muy común en los pueblos del oriente antioqueño. Al llegar, su esposa le dijo que lo estuvieron buscando. Ya sabemos quiénes, ¿cierto? Esa misma noche se va otra vez. A la mañana siguiente se entera que esos hombres habían regresado en la noche y habían acabado con la vida de toda su familia. Ese hombre desesperado se fue para Medellín, buscando refugio donde unos familiares, intentando seguir, tanto como uno puede seguir después de una situación así, pero desde ese día no pudo volver a dormir. Se despertaba cada noche inundado en sudor y con la sensación de que alguien venía por él. Con el tiempo, el miedo se volvió insoportable, se fue a la calle y nadie volvió a saber de él. Cuando escuché esta historia, entendí algo que luego encontré en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. La violencia no termina cuando ocurre el hecho violento. Lo que termina es el evento, pero lo que queda empieza después. A eso lo llamamos daño psicosocial, y aquí vale la pena detenerse, porque no estamos hablando solamente de trauma individual. El daño psicosocial no es únicamente lo que le pasa a una persona, es lo que le pasa a la forma en que vivimos juntos. Se expresa en familias, en comunidades, en relaciones. Por ejemplo, alguna vez después de terminar un taller de habilidades blandas con personas víctimas del conflicto en uno de los programas de reparación de lo que en ese entonces se conocía como ADPS, me quedé almorzando con algunas lideresas de la comunidad y una de ellas nos contó que lo que más extrañaba de su vida antes de la guerra era las cenas en su casa. Cuando yo le pregunté por qué, ella me contó la siguiente historia. ¿Ustedes se acuerdan cómo era antes aquí en la casa? Siempre había bulla. No era una casa grande, pero se sentía llena, ¿sí me entienden? En la tarde yo empezaba a servir la comida y los muchachos llegaban siempre todos al tiempo, haciendo bulla.
con los pies llenos de tierra, peleándose, riéndose. Aníbal llegaba más tarde, como siempre, cansado, pero uno lo esperaba. Así fuera el último en sentarse, siempre tenía su plato caliente. Y uno se quedaba ahí con él, conversando cualquier cosa. La televisión sonaba bajito y la casa se sentía muy viva, pero después de lo que pasó, todo siguió igual. Pero no, la casa es la misma, sí, las mismas paredes, la misma mesa, pero ya no es lo mismo. Ahora yo sirvo la comida más temprano, no espero a nadie, los muchachos comen rápido, callados, ya casi no cuentan nada. La televisión, esa casi ni se prende ya. El silencio se fue metiendo poquito a poco, como sin hacer bulla. Aníbal sigue llegando tarde, pero ahora cuando entra, ya todo está en silencio. Encuentra la comida ahí y se sienta solo. Y uno lo escucha a veces, la cuchara contra el plato. Y ya, y yo, antes de acostarme, yo reviso la puerta. La reviso una y otra vez. No es porque quiera, ustedes saben. Es que uno ya no se queda tranquila. A veces me quedo ahí parada, con la mano en la cerradura, como si estuviera esperando escuchar algo. Los muchachos me miran, pero no dicen nada. Ellos ya aprendieron. Aprendieron a que hay cosas que no se preguntan, que hay cosas que es mejor dejar así. El mayor ya no sale en las noches. Antes se iba, se encontraba con los amigos, caminaba por ahí. Ahora no. Y yo nunca le dije que no saliera. Pero él entendió. Aquí uno aprende, sin que le expliquen. Aníbal casi no habla. A veces se queda mirando hacia afuera, como perdido. Como si estuviera viendo algo que uno no ve. Y cuando se queda así, uno no le dice nada. Porque aquí, sin que nadie lo haya dicho, todos entendimos lo mismo. Que hay cosas que es mejor no mover. Esta historia, tan común como podría parecer, revela cómo estos efectos psicosociales se van instalando en la cotidianidad de las personas, en cosas tan sencillas como el comer, el cerrar una puerta, en lo que se dice y en lo que no se dice. De esta forma, aunque el miedo no se nombre, organiza la casa. Y esto no ocurre solamente en las familias, también ocurre en las comunidades. En un pueblo donde estuve hace algunos años, y con esa paternidad tan bella con la que los mayores nos tratan a los que aún no tenemos canas en nuestro pelo, un hombre me contó, me dijo, vea, aquí en el pueblo todos sabían quién era hijo de quién sembraba qué, quién estaba enfermo. Las conversaciones en la tienda podían durar horas. Hoy, la tienda sigue abierta, pero ya no es lo mismo. La gente llega, compra y se va. Si alguien desaparece, nadie pregunta. Si alguien llega, nadie indaga. No es que la gente haya dejado de ser amable, no se confunda. Es que simplemente aprendieron a ser cuidadosos. Hace unos años, alguien hizo una pregunta equivocada y no tuvo la oportunidad de hacer dos. Así, el silencio se vuelve un acuerdo. No está escrito, pero todos lo entienden. Y también escuché, en uno de esos viajes por Ciénaga, la historia, inventada o no, de un mototaxista que me contó la historia de dos amigos, que crecieron juntos, jugaban fútbol, iban a la escuela, compartían todo. Un día, alguien dijo algo, una insinuación, nada comprobado. Uno de ellos no preguntó, el otro tampoco explicó, y simplemente dejaron de hablar. Una amistad de toda una vida se convirtió en distancia. Hoy en día se cruzan, se saludan, pero ya no es lo mismo. Nadie los obligó a separarse, pero en un contexto donde cualquier vínculo puede ser un riesgo, la cercanía se vuelve peligrosa. Y entonces, el silencio otra vez. Estas historias se repiten, se escuchan en distintos lugares y poco a poco se van convirtiendo en lecciones, en fábulas, de esas que contaban los mayores sobre los valores, solo que en estas los valores ya son muy diferentes. Hablan y enseñan sobre formas de sobrevivir, conductas guiadas por el miedo y sostenidas por la desconfianza. Y la pregunta vuelve a aparecer, ¿esto es un problema psicológico o social? La respuesta es incómoda pero clara. Es ambas cosas al mismo tiempo. En muchos testimonios aparece una idea que lo resume todo de forma muy directa. Yo ya no le tengo miedo a morir.
le tengo miedo a cómo me puedan matar. Ese matiz lo cambia todo. El miedo deja de ser abstracto, se vuelve algo muy concreto, aprendido. No es solo miedo a la muerte, es miedo a la forma, y eso transforma la manera en que una persona vive, en la forma como una persona duerme, en la forma como construye la confianza con los demás, en la forma en que se relaciona con ellos. Pero el daño no se queda ahí. Cuando la violencia entra en una familia, no solo se pierde una persona, se pierde una estructura, los roles se transforman, cambian, los hijos crecen antes de tiempo, las mujeres terminan cargando con todo, las relaciones se tensan o se rompen. Y vuelve a aparecer algo muy difícil de nombrar, el silencio. Muchas familias dejan de hablar de lo que pasó, no porque no duela, sino porque duele demasiado y de pronto no tienen los recursos para confrontarlo. Y en medio de eso, el dolor no se distribuye tampoco igual. Quien sostiene a los demás muchas veces no tiene espacio para sí mismo. Y quizás lo más profundo y doloroso ocurre en lo colectivo. Hay una ruptura del tejido social. La gente simplemente deja de confiar. Ya no confía en sus vecinos, no confía en sus líderes y mucho menos en las instituciones. Y cuando eso pasa, aparece algo muy peligroso. La idea del enemigo interno. Cualquiera puede ser sospechoso y cualquiera puede ser señalado. Y en ese contexto, la violencia empieza a justificarse. Entonces la pregunta es inevitable. ¿La violencia realmente termina cuando se van los actores armados? O más aún, ¿puede seguir existiendo la violencia sin armas? Porque si el miedo sigue, si el silencio sigue, si la desconfianza sigue, entonces la violencia no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. En el próximo episodio vamos a entrar en el miedo, en cómo se instala en el cuerpo, en la mente, en la vida cotidiana y por qué es tan difícil salir de ahí. Porque entender la violencia no es solo mirar al pasado, es entender por qué sigue tan presente. Gracias por escucharnos. Esto es Sociológica. Hay cosas que no terminan, aunque el ruido ya no esté. Se quedan en la voz callada, en lo que no se puede ver. Se quedan en la casa quieta, en la forma de sentir, en lo que pasa de unos a otros y no deja de seguir. Cuando el miedo ya no suena como trueno al estallar, se queda bajito adentro sin dejar de acompañar. En la noche sin disparos, en el día sin correr, hay preguntas sin respuesta que no logran desaparecer. Dicen que todo termina cuando se deja de oír, pero hay algo que persiste y no sabe cómo ir. No se nombra, no se muestra, pero aprende a sostener una vida que se mueve sin volverse a aparecer. Hay silencios que se heredan, hay miradas sin decir, hay palabras que no alcanzan para todo lo que es vivir. Y en medio de lo que falta, de lo que no vuelve a ser, queda el rastro de la vida intentando renacer. Hay cosas que no terminan, aunque el ruido ya no esté. Se quedan en la voz callada, en lo que no se puede ver. Y aunque el tiempo siga andando y parezca amanecer, lo que duele cuando acaba también aprende a permanecer. Lo que queda sigue aquí.